Bueno, es con cierto nerviosismo y muchísima ilusión con la que les doy la bienvenida a mi canal. Y bueno, hoy he decidido empezar por una de las secciones que van a componer lo que es Dosis de Realidad. Y esta sección se llama Píldoras. Todas esas píldoras son en realidad historias que he ido recibiendo y que pertenecen a personas que creen que algunos trozos de su vida, algunas anécdotas, algunas vivencias merecen ser contadas y escuchadas, pero que no les apetece hacerlo en primera persona y han decidido confiar en mí para poner voz a lo que ellos quieren contar. Carmen. Carmen es el nombre con el que me voy a referir a partir de ahora para hablar de la protagonista de nuestra historia, de nuestra píldora de hoy. Y es que ella se pone en contacto conmigo y lo que resalta en primer lugar es que en realidad se trata de la historia de 4 personas, que son sus padres, su hermana gemela Maite y ella. Bueno, esta historia comienza en la España de hace 50 años, cuando el padre de Carmen, buscándose la vida, acaba en un pueblo del sur de España. Y allí es donde conoce a la madre de Carmen, ¿no? Su madre en aquel entonces trabajaba en una pescadería y Carmen me cuenta que su padre entró un día allí y, bueno, su madre se quedó, bueno, digamos que se enamoró al instante. Ese hombre de grandes ojos azules se parecía muchísimo al prota de una peli que estaba muy de moda en aquel entonces, en las que la gente bailaba música disco con preciosos pantalones de campana. Y la cuestión es que ese John Travolta del norte pues consiguió enamorarla casi al instante, ¿no? El amor, bueno, el flechazo fue mutuo al parecer porque no tardaron nada en casarse. Y nada, pocos meses después se casaron y al poco tiempo nacieron pues Carmen y su hermana Maite, ¿no? Hermana gemela. Evidentemente cuando la madre de Carmen y Maite se casa, enseguida deja su trabajo en la pescadería porque el padre de Carmen así se lo pide, ¿no? Una mujer casada para él debía de cuidar de su marido. O sea, no tenía ningún sentido que ella siguiese trabajando fuera de casa cuando él era el encargado de traer el sueldo a casa y de mantener el hogar. Hablamos de la España de hace 50 años y bueno, de lo que solía suceder en muchos sitios, en muchas familias. Entonces, bueno, la madre de Carmen deja de trabajar. La cuestión es que sus 2 hijas gemelas nacen poco tiempo después y Carmen pasa a contarme, bueno, pues lo que fue su infancia. Al parecer, una época de su infancia la recuerda como muy tranquila, hasta que empezaron a haber problemas porque su padre, que siempre había sido muy trabajador y que al parecer muchas veces se iba de su casa antes de que saliese la luz del sol y volvía cuando el sol ya se había puesto, empezó a dejar de volver a casa tan temprano y pasaba cada vez más tiempo en el bar. Su padre pensaba que igual que él era el cabeza de familia, el hombre que traía el sueldo a casa, también tenía derecho a pasar sus horas libres con sus amigos y sin rendirle cuentas a nadie, cosa que la madre de Carmen llevaba bastante mal. Esa mujer estaba enamoradísima de ese señor y al parecer llevaba muy mal sus ausencias, ¿no? La cuestión es que al cabo del tiempo empiezan a faltar cosas esenciales en casa. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que el señor que pasaba mucho tiempo trabajando
y algunas horas en el bar, pues acabó pasando muchas horas en el bar y poco tiempo trabajando. Sus ausencias eran cada vez más largas, la desesperación de la madre de Carmen cada vez más grande y en su casa pues se fue instalando cada vez más la tristeza. Aunque hubiese cierta negación de la realidad, la cuestión es que lo que sí era bien real es que llegó un momento en el que empezaron a pasar penurias económicas y empezó a entrar menos dinero en casa y Carmen recuerda ver cómo su madre pues vendía incluso ciertas cosas, objetos y demás para poder comprar comida y así transformar esos objetos decorativos en comida para sus hijas, ¿no? La relación entre las hijas y la madre siempre fue muy estrecha hasta que sucede algo que marca un antes y un después en esa relación entre madre e hijas, ¿no? Que es al llegar a la adolescencia, un día la hermana de Carmen, Maite, se da cuenta de que, bueno, ve a su madre llorando y la ve abrazada como a una camisa y demás. Bueno, era una camisa de su padre que al ir a lavarla, pues descubrió unas manchas de maquillaje y bueno, se dio cuenta de que su marido probablemente, además de pasar las noches bebiendo fuera de casa, pasara las noches también haciendo otra cosa. Entonces, bueno, al darse cuenta de que seguramente su marido le fuese infiel, pues ahí estaba llorando la mujer abrazada a la camisa. Y su hija Maite, al acercarse y preguntarle qué le pasaba y demás, se quedó en shock porque la reacción de su madre fue abofetearla directamente. La bofeteó y le soltó una frase, al parecer que era algo así como eres igual que tu padre, ¿no? Después de ese episodio hubo ahí una brecha en esa relación y la relación ya no fue la misma entre esas hijas y su madre. Carmen aquí me dice que con los años se ha arrepentido porque entiende que cuando pasó esto, tanto ella como su hermana eran adolescentes y no entendieron la reacción de la madre en ese momento. Con los años se fueron dando cuenta que, bueno, que fueron comprendiendo que en realidad aquella reacción había surgido desde la impotencia y desde el dolor, ¿no? Pero es cierto que las chicas en aquel momento se alejan un poco más de lo que es la figura materna. Y bueno, la cuestión es que pasa el tiempo, pasan los años y la madre de Carmen y Maite no deja a su marido, sino que es él el que la deja de alguna manera. Es el padre el que acaba abandonando a la madre de las gemelas, pero no la abandona de la mano de otra mujer que le siga planchando las camisas y recogiéndolo del suelo cuando viene borracho del bar, sino que la abandona porque muere. Al parecer murió de un infarto y bueno, pues la madre de las gemelas quedó viuda y poco a poco pues fue recuperando la vida que se había dejado atrás. ¿Y qué es lo que motiva a Carmen a enviarme su historia, a ponerse en contacto conmigo? Pues resulta que unos días antes de escucharme a mí pedirle a todos los que están ahí detrás que me enviasen sus historias para ponerles voz, ella tuvo al fin una conversación con su madre, una conversación en la que salió a relucir, pues en la que pudieron hablar de todos aquellos años
de todo lo que pasaron las tres junto a su padre, ¿no? Al parecer, su madre hasta ahora no había podido hablar, verbalizar, expresar lo que sentía y hablar de todo aquello, cosa que es bastante común entre personas que han pasado por ese tipo de relaciones, de situaciones, el tardar muchísimo tiempo, incluso años, en poder hablar sobre el tema. La cuestión es que su madre se le acerca y le pide perdón. Le pide perdón por no haber dejado ese hombre, le pide perdón porque su hermana y ella tuvieran que vivir todo lo que vivieron, y le pide perdón por aquel día en el que abofeteó a su hermana Maite y le dijo aquella frase de «eres igual que tu padre». Por supuesto, Carmen le dijo que no tenía que pedirle, no tenía que disculparse por nada y demás, que entendía todo aquello, que no hacía falta, ¿no? Pero esa sinceridad y sobre todo la frase que pronunció su madre al acabar de pedirle perdón a sus hijas fue que ella en ese momento, durante todos esos años, no había sido ella misma, que ella en realidad hoy en día sentía que había estado enferma de amor, ¿no? Esas fueron las palabras que empleó la madre de Carmen y Maite para referirse a esa dependencia emocional tan terrible que había sufrido había sufrido y había sentido por el padre de sus hijas, ¿no? Esa dependencia emocional que la llevó a soportar todo aquello y a no dejar aquella relación, ¿no? Bueno, yo pongo punto y final a esta píldora, a esta historia, y le agradezco de todo corazón a Carmen que haya confiado en mí para contarla. Y me gustaría terminar con una reflexión sobre esa frase, ¿no? Que en realidad fue la que realmente acabó de motivar a Carmen para ponerse en contacto conmigo, ¿no? Esa sensación de escuchar a su madre referirse a esa dependencia emocional como haber estado enferma de amor. Entonces aquí, bueno, pues dejo sobre la mesa esa frase, esa expresión, ese sentimiento, ¿no? que expresó su madre de esa manera, y me gustaría conocer, bueno, pues su opinión, la opinión de todos los que están ahí, sobre la historia de Carmen, sobre esa dependencia emocional y sobre esa frase tan rotunda, ¿no? Sobre estar enfermo de amor. Antes de despedirme, por aquí aparecerá el mail donde pueden enviarme sus historias si les apetece que les ponga voz y se conviertan en píldoras de dosis de realidad. De nuevo, muchísimas gracias por escucharme, acompañarme, y bueno, espero que esta no sea la última vez. Un beso a todos.